es el perdón. Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos una vez más. Bendito el Abacadosh. Bueno, saludos a todos. Que el Eterno, el Padre, el Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, sea con cada uno de ustedes. Hoy quería empezar con dos puntos importantes, ya que en el ser humano, bueno, saludos primeramente los que están, por supuesto, están llegando o conectándose o se van a conectar, van a ver este video ya regrabado, que va a estar, por cierto, en YouTube, como la página o el canal, pueden buscarlo como para el que le entienda. También está en las redes sociales, en Facebook, para que el que lea entienda. Saludos a los que se van a estar, los que van a estar escuchando y que tal vez libro o Biblia en mano puedan corroborar y puedan buscar, o preguntas. Preguntas siempre hay muchas. Hay más preguntas que respuestas en todo esto. Pero quiero empezar algo con algo de que todos nosotros hemos, sin desviarme mucho, hemos cometido errores y también hemos también trazado, por decirlo así, decisiones que nos han resultado para bien. Pero algo que meditábamos hoy, para todos mis amigos y para nosotros mismos, que hay que tener en cuenta. Yo estaba escribiendo algo y yo puse algo aquí, que no le pidas al Eterno o no le pidas a Dios algo que te falta, porque no te va a gustar lo que requiere. ¿Qué quiero decir? De que a veces nuestras oraciones, o a veces lo que le pedimos al Eterno, viene todo lo contrario. Incluso a veces le pedimos un buen tiempo antes o un tiempo ya muy olvidado, y de repente viene la respuesta. Pero cuando viene la respuesta, viene consecuencias, y a veces es difícil pasarlas. Pero lo que pediría que el Eterno sea con nosotros, ayudándonos, sería mejor pedirle ayuda a Él, que nos pase en cada prueba que venga a nuestras vidas. Sería mejor orarle, hacer nuestras plegarias y pedirle al Eterno que nos ayude en cada situación que pasamos, ya sea con nuestra pareja, nuestra familia, amigos, y que todos podamos vivir en paz y nos respetemos unos a otros. Y dando como manera de introducción, estamos, acuérdense, desde acá transmitiendo desde Atlanta, Georgia. Saludo a todos los que están en otros países como México, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Guatemala. Nos han visto en Guatemala, Alemania creo que nos llegó. Cuando decimos cuando decimos los países, no estamos diciendo que en realidad no sabemos. Nos han escrito, pero no sabemos cuánta gente, y no sabemos también desde dónde nos escuchan. Así que saludos a todos, que el Eterno sea con ustedes. Hoy es un día especial, como siempre lo decimos. Hoy es Shabbat, hoy es el sábado judío. Y por cierto, hablando de sábado judío, vamos a tocar ese tema. Quizá no nos vamos a extender, varón. Vamos a pasar, pero hablando ya de este día del Shabbat judío, como manera de introducción quiero correr y lo más rápido que se pueda, puntualizar, que más adelante lo vamos a estar viendo. En el capítulo 5 de lo que estamos viendo, Deuteronomios, como es llamado, Devarim, o en otras palabras serían, estas son las palabras. En el capítulo 5, que ya lo hemos dicho, que Deuteronomios es la recopilación o como el resumen
de la Torá, de los primeros 5 libros, que los escribió a Moisés como maestro, como guía, como usted le quiera llamar, como un guía, como el guía de Israel, como el elegido, incluso hasta en el mundo hebreo lo toman como el Mashiach, como Mashiach de Israel, que fue un guía, un elegido, un ungido, que eso es lo que significa Mashiach, ungido, cosa que en el mundo hebreo decir Mashiach, no es muy raro hablar de Mashiach, pero en nuestro ámbito por acá es un tema muy controversial, por decirlo, como que lo vemos muy singular, muy aparte, cuando en la Biblia o cuando en el mundo hebreo Mashiach es un tema o es un personaje o es algo común. Aquí vamos a ir viendo después que en el capítulo 5 de Deuteronomio vemos que Moisés empieza a dar otra vez como el resumen, como este párrafo que nosotros vamos a leer, que vuelve a llamar a Israel o que lo reúne. Y aquí vamos a ver el relato, pero que hay cosas que tenemos que estar conscientes. Y digo yo con mucho amor, mucho cariño, que hay cosas que no las aceptamos porque las ignoramos, eso es número uno, porque las ignoramos o porque simplemente no lo quiero aceptar. Digo, no lo acepto porque no quiero o porque me faltan piezas, como siempre lo digo, en el rompecabezas. Me faltan unas piezas que no me queda claro, pero que las piezas quizás estén por ahí. Amén. Pero lastimosamente no hemos sido, por decirlo así, no nos hemos dado la tarea de investigar un poco, de sacar un poco de nuestro tiempo en lo que respecta a nuestra fe, de dónde venimos, a nuestras raíces. Y este movimiento, como lo hemos dicho, no es un movimiento nuevo, tampoco lo hacemos y lo estamos repitiendo, no lo estamos haciendo para que ustedes crean lo que nosotros creemos, para que ustedes hablen como nosotros hablamos, ni mucho menos queremos imponer todo esto. Simplemente nosotros lo hacemos porque entendemos el amor que nos ha dado el Padre a través de sus mandamientos, que nos ha recogido, que nos ha adoptado, que nos ha traído a nuestra raíz o hemos regresado a casa, por decirlo así en otras palabras, y que hemos entendido muchas cosas que a través del Padre como regalo de Él nos da. Así que en este capítulo 5 de Deuteronomio vamos a encontrar mucha cosa y sobre todo lo que más lo que se debate, el debate grande de muchas cosas que ciertos mandamientos sí los aceptamos como mandamiento para el pueblo, pero hay ciertos mandamientos que no lo aceptamos y nos regimos por otras cosas que fueron establecidas. Quizá mucho tiempo después de que por decirlo así, desde que se dio en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se le dan los mandamientos al pueblo de Israel, pero después de todo eso hubo una trayectoria, hubo mucha cosa que se fue desviando de la raíz o de su esencia. Así que tendría yo mucho cuidado de hablar, de decir cosas que no debería de decir. Así que vamos a estudiar a ver qué nos da Deuteronomio 5 y que el Eterno sea con nosotros, ayudándonos en este capítulo, porque es un capítulo, podría ser muy extenso, si lo tomáramos versículo por versículo y si nos extendiéramos a profundidad, pero lo vamos a hacer conforme el Padre nos vaya ayudando. Así que Baruch Hashem, bendito sea su nombre, y yo aquí voy a estar, ¿verdad? Gracias por estar ahí.
Eso es un privilegio, saber que usted va a estar ahí. Y de verdad, como usted decía, mi hermano, este capítulo, ya empezamos a navegar en agua profunda en cuanto a lo que es y a lo que son los mandamientos del Padre. Le damos gracias al Eterno porque una vez más nos permite estar aquí con este propósito de aportar un granito de arena, señores, a lo que nos ven, a lo que nos escuchan. Señores, usted y yo no vamos a ver la Biblia correctamente hasta que nosotros no nos sintamos parte de. Mientras yo mire la Biblia de afuera y no me sienta parte de la Biblia, no voy a entender la cabalidad, el propósito de lo que la Biblia realmente enseña. Y esto de sentirme parte de solamente llega a nuestra vida cuando nosotros le permitimos al Espíritu, al Ruach HaKodesh, que nos haga parte de. ¿Parte de qué? Parte del pueblo. Parte de un pueblo llamado Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que la Biblia enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, está relacionado con Israel. E inmediatamente yo saco las escrituras de ese contexto, de ese principio, de esa esencia, ya la estoy sacando fuera de lugar. Le estoy dando un sentido equivocado. Por más que yo quiera acomodar las escrituras para que me favorezca, si la saco de ese contexto, la estoy sacando fuera de lugar. Entonces, no es hasta que nosotros nos sentimos parte de, parte del pueblo, que empezamos a entender, nos empieza a caer el 20 de muchas cosas que están aquí escritas. Una de ellas, por ejemplo, es que yo sé que usted lo va a tocar más adelante. ¿Por qué existe Nuevo y Antiguo Testamento? ¿Quién se inventó eso? O sea, ¿cómo es que en mi mente hay cabida para entender de que hay un Nuevo y un Antiguo Testamento? Cuando empezamos en estos estudios, lo primero que se nos dijo es que esa página que está en el centro de la Biblia, que divide los antiguos libros y los nuevos, que la arrancáramos, que eso no podía existir. Porque eso es lo que hace división entre una cosa y otra. El uno entender que hay un Nuevo y un Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Porque el pueblo es uno. Y su palabra es una. Entonces, ¿cómo puedo concebir de que no? De que hay un Nuevo y un Antiguo. De que hay un Israel y hay una iglesia. ¿Cómo está eso? ¿En qué parte de la historia empieza a moverse esa filosofía, ese pensamiento, para que hoy en día nosotros concibamos eso? Cuando entendemos que es la promesa del Padre, de continua van girando alrededor de un pueblo. Los profetas, los salmistas como David, como los hijos de Coré, como todo aquello que de una manera usaron lápiz para escribir tinta, todo lo que escriben va alrededor de Israel. Entonces, para que eso pueda ser parte mío, yo también tengo que ser parte de eso. Si no, no lo voy a entender. Así que, con esto en mente, nos hemos dado la tarea de estudiar este libro de Deuteronomio para poder familiarizarnos más con nuestro pueblo, para poder familiarizarnos más con nuestro Dios, con el Dios que decimos conocer, con el Dios que decimos servirle. Tenemos que tener claro quién es Dios, cuáles son sus pensamientos, cuál es la mente de Dios. Si no, no tiene sentido mi fe. No sé ni siquiera al Dios que le estoy sirviendo si no lo conozco. ¿Y cómo lo voy a conocer? Por metáfora, por testimonio de que curó, de que levantó a alguien que estaba en una silla de ruedas. No, así no se conoce a Dios. A Dios se conoce a través de las Escrituras, a través de lo que Él demanda en su palabra. Este capítulo 5 está ligado al capítulo 6, pero se nos haría muy extenso estudiarlo todo. Así, porque hay unos puntos aquí que yo sé que vamos a encontrar mucha tela para cortar. Por lo cual, a ver si logramos alcanzar todo, cubrir todo el capítulo 5 y que el Eterno nos ayude y nos ilumine en esta tarde. Comienza diciendo el versículo 1, Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno le bendiga y le guarde y haga resplandecer su rostro
sobre ustedes. Dice el versículo 1 del capítulo 5 que llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlo por obra. Nada más en este versículo 1 empezamos nosotros a ver los requisitos que hay para lo que viene a continuación. Lo primero que hay que hacer es ¿qué? Aprenderlo. Si no los aprende, no lo puede poner por obra. Y para uno aprender algo, hay un ejercicio. Tiene que haber una diligencia, tiene que haber una disponibilidad de nuestra parte a ser accesible, a ser oyente, a prestarle atención a lo que se nos está enseñando. Aprende, busca, escudriña, métete en las escrituras para que entiendas el propósito de Yahweh. Una vez los aprende, una vez lo asimila y empiezas a practicarlo, ahí lo está poniendo por obra. Y ahí se va a ver de que el Dios de Israel realmente es tu Dios. Porque Dios no es un Dios de teoría. Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios que te da la fórmula de tú saber cómo vivir delante de su presencia. Y eso hace la diferencia entre una cosa y otra. Cuando vivimos bajo el temor, bajo la dirección, bajo los rudimentos, bajo el mandato, bajo los mandamientos de Yahweh, nuestra vida marcha diferente en este planeta Tierra. Y a eso está llamando Moisés a sus oyentes. Dice el 2: Hashem, nuestro Elohim, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Hashem este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy. Acuérdense que ya el Padre había hecho pacto con Abraham, había hecho pacto con Jacob, con el mismo Isaac, pero también con Isaac reafirma los pactos que hizo con Abraham, pero a Jacob le da nuevo pacto. Pero acá, en el capítulo 5, Moisés está diciendo, ¿sabe qué? Que no solamente con nuestros padres, sino que con todo lo que estamos aquí hoy, dando a evidenciar de que los pactos del Padre no son unos pactos exclusivos para una persona, sino que son para todos aquellos que nos llamamos su pueblo. Dice, cara a cara habló Hashem con nosotros, con vosotros, en el monte, de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros para declarar la palabra de Yahweh, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Yo soy Hashem, tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hará para ti esta escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Hashem, tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y que y guardan mis mandamientos. Señores, todo el capítulo 3, todo el capítulo 2, lo viene Moisés acondicionando como un preámbulo de lo que el Padre va a establecer en el pueblo en contra de ¿qué? De la idolatría. Pero ya aquí no vemos un preámbulo, sino que vemos la voz misma del Altísimo refiriéndose a todo el pueblo en contra de estas cosas, de la idolatría. Es uno de los mandamientos más enérgicos
más exigido del Padre para el pueblo es la idolatría. Porque la idolatría puede surgir de cualquier lado. De cualquier cosa surge la idolatría. Por eso te da referencia de lo que está en el aire, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de las aguas en la tierra y aún de las cosas que están en el firmamento. Para que de ninguna de ellas te hagas idea para llamarla Dios. Porque de ninguna de ellas viene salvación al hombre. De ninguna de ellas viene favor al hombre. Viene prosperidad al hombre. Viene salud al hombre. De ninguna de esas cosas. Y se establece a Hashem como el único Dios que tiene misericordia para el hombre hasta la cuarta y quinta generación. Y dice, y a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate que este versículo 10 queda bien claro qué es amar a Dios. Tan sencillo como eso. Si así a simple vista vemos lo que dice el versículo 10, te va a dar cuenta si realmente tú amas a Dios o lo que tú tienes es una teoría de amor. ¿Por qué? Que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, si yo no guardo los mandamientos del Padre, yo estoy siendo un mentiroso o estoy llamando a Dios mentiroso. Porque el único requisito que Dios tiene para saber quién lo ama es que guarde ¿qué? Sus mandamientos. Un poco más tarde, el apóstol Juan habla de ello. Dice, tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano. ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no has visto si aborreces a tu hermano? Es aplicando este mismo principio de que hay un mandamiento que dice que debe amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Con quién se hace más fácil la práctica? ¿Con Dios o con el prójimo? Con el prójimo, porque el prójimo es el que está ahí a tu lado, el prójimo es quien necesita, el prójimo es a quien tú debes ayudar. Dios siempre está en los cielos, Dios siempre está en su trono, a Dios difícilmente lo vemos. Pero cuando aplico el mandamiento de amar a mi prójimo, le estoy dando evidencia al Padre de que lo estoy amando porque estoy guardando sus mandamientos. Entonces eso hay que tenerlo claro, señores. El 9, no te inclinarás a ellas ni les servirás porque yo soy tu Elohim, soy un Elohim celoso, visitando a los hijos por los pecados de los padres. También la tercera y la cuarta generación de aquellos que me odian. Me pone a pensar, ¿qué es odiar a Dios? Porque abajo dice, pero hago misericordia, mostrando gracia hasta 1000 generaciones de aquellos que me aman y obedecen mis mitzvot. Aleluya, bendito ¿Qué sea. es amar a Dios? ¿Y qué es aborrecerlo? ¿Qué es aborrecer a Dios? Si nosotros amamos a Dios, como usted lo dice, es guardar sus mandamientos. Pero si nosotros no queremos saber nada de los mandamientos del Padre porque decimos, esos ya expiraron, esos ya pasaron, ya vino Yeshua y los hizo nada. ¿Abolió eso? Entonces estamos en verdad amando o no estamos amando a Dios. Y fíjate que aborrecer en el término de la cultura hebrea es amar menos. No es odiar. Aborrecer es amar menos. Entonces, dime si en la práctica diaria no encontramos esos términos en mucha gente que dice amar a Dios. ¿Por qué? Porque si aborrecer a Dios es amarlo menos a tal grado de llegar a menospreciar sus mandamientos, el resultado es que encontramos que hay mucha gente que toman esa postura de la cual usted acaba de hablar, de decir, no, yo amo a Dios, pero es que eso no es para mí. Pero explícame eso, ¿cómo dice amar a Dios y dice que eso no es para ti cuando la Biblia aquí te está enseñando que amar a Dios es obedecer sus mandamientos y que aborrecerlo es ignorarlo voluntariamente muchas veces?
Entonces tenemos que tener cuenta con eso, de decir amar a Dios con la teoría, pero en la práctica donde tenemos que evidenciar ese amor, decimos, no, es que eso es para el pueblo de Israel. Cuando aquí la Biblia dice, en el versículo 10, que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No se puede amar a Dios. No se puede amar al Señor. Es más, yo diría más. Yo diría que no se puede conocer al Señor si no aplicamos la obediencia a los mandamientos del Padre. Porque es a través de es a través de que el Padre se revela en nuestra vida. Es a través de que nosotros vamos doblegando nuestra naturaleza humana a la voluntad del Padre. Es a través de lo que Él demanda de nosotros. Y en eso se debe manifestar el amor del Padre en nuestra vida. No sé si Nico quería apuntar algo o seguimos para el 11. Bueno, no, siga, hay mucho que hablar aquí. Yo sé que usted está esperando que lleguemos al 12. Porque, no, por ejemplo, el 7. Aleluya. Usted ya está en, bueno, ok, ahorita estamos viendo dioses ajenos. El 7, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen. Yo voy a decir algo. Los que tienen esta identidad, los que tienen esto en la sangre, pero esto es un misterio, porque el Padre es el que te trae, el Padre es el que te escoge, el Padre es el que, por misericordia, Él es el que usa o el que llama al quien Él quiere. Uh-huh. Pero está diciendo aquí también que hace misericordia a los que lo buscan. Yo daba un ejemplo hoy, le digo, decía Susi, le digo, un ejemplo de un padre está en la sala viendo tele, acostado en su sofá, y tiene un hijo, o tiene dos hijos, mejor dicho, como una parábola, tiene dos hijos, pero los dos son hijos, cierto, pero uno de ellos está jugando con su carrito, su pelota, y está jugando entretenido, pero uno de los hijos para de jugar y va y le da un abrazo al papá. Papi, te amo, papi, te quiero. Y va y le demuestra su amor, le demuestra su afecto. El otro no, el otro sigue jugando. Entonces, ¿cómo se siente el padre en que ve a los dos hijos, pero dice, uno de ellos se me acerca, aunque yo quisiera que fueran los dos? Me toma en cuenta. Que yo quisiera que los dos vinieran y me abrazaran y estuvieran más cerca conmigo, pero solo es uno el que lo hace. Ahora, ¿qué haría el padre o el amor del padre hacia el hijo? Porque el hijo al padre es muy difícil, es mucho menos, por decirlo así. Muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero el amor del hijo al padre quizás mucho menos. En el sentido de que, ¿qué hace el padre? Bueno, mi hijo no viene a mí. ¿Qué hago yo de padre? Me levanto, lo busco y le doy un abrazo yo. Y le digo que te amo. Entonces, ¿qué les decía en el intro? De que el padre, o que hay cosas que nosotros a veces le pedimos al padre, pero no sabemos las consecuencias o qué es lo que requiere. En este sentido, que el padre, la misericordia de él, que está diciendo aquí Moisés, y que hago en el 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman, fíjese, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces el padre está abierto para los dos hijos, para el que lo busca y para el que no lo busca. Y tal vez muchos se quedan así, ¿cómo así? No, en el sentido de que hay hijos que lo buscan, lo obedecen, lo aman por amor a él, pero hay hijos que lastimosamente lo tienen como padre, pero están más afanados o estamos afanados en nuestras cosas que hacer, pero no nos acercamos. Entonces el padre se tiene que acercar a nosotros para decirnos que nos ama. Entonces,
hay que tener cuidado en esto porque hijos somos, pero lastimosamente a veces no estamos, no nos damos la tarea en querer a nuestro Padre o acercarnos a nuestro Padre. Que Él quiere que todos se le acerquen. Quieren que el Padre es el primero que quiere que todos vengan a Él. Pero por supuesto no todos queremos ir a Él. Muchos de nosotros siempre estamos acostumbrados a que el Padre venga hacia nosotros. Amén. Dice el versículo 11, ese mandamiento, que dice que no tomarás el nombre de Hashem tu Elohim en vano, porque Hashem no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Fíjate que quería hacer referencia en todo esto que estamos hablando, incluyendo a este mandamiento, de que aparentemente estas cosas quizás ya no aplican para nuestra vida, pero es lo que pensamos. Es lo que hemos asimilado de las escrituras y de las enseñanzas que por tanto tiempo nos han dado. De decir, yo no ando en la idolatría. No sé por qué hay tanto escrito aquí en advertencia acerca de lo que es la idolatría, si yo no ando en idolatría. Yo no tengo imágenes en mi casa. Yo no tengo que ver contacto con la idolatría. Pero decíamos que la idolatría proviene de cualquier lugar. De cualquier cosa. De cualquier cosa. De cualquier objeto. Dice las escrituras que hay personas cuyo Dios es el ¿qué? Es el vientre. O sea, su estómago es su Dios. Hay otra persona que su Dios es el trabajo. Que están totalmente subyugados bajo el trabajo. Que Dios mismo tiene que liberarlo de tal situación para que entiendan. ¿Por qué? Porque el afán es el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, las situaciones, los problemas aquí y allá. Entonces, no tenemos dioses físicos de yeso, de madera, de piedra, de barro, de cuantas cosas. Nosotros lo que hemos sido, en pocas palabras, redimidos de tal cosa, pero aún así hemos creado otros dioses. Hemos creado otras cosas que tienen prioridad en nuestra vida. Y todo lo que tenga prioridad en tu vida antes que Yahweh, antes que Elohim, se convierte automáticamente en un Dios. ¿Por qué? Porque amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a tú mismo. Entonces, en eso tenemos que ser cautelosos. En eso tenemos que pedirle sabiduría al Padre, de tratar de no poner cosas antes que a Él y antes a lo que Él manda. Dice, no tomarás el nombre de Hashem tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Hashem aquel que tome su nombre en vano. Fíjate que todas las leyes que Moisés le da al pueblo de parte del Padre, la mayoría de ellas se confirmaban con esto, con un juramento. Y ahí es que está el detalle de por qué trasciende este mandamiento bíblico a través de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque no había algo más fuerte, más creíble delante de los jueces de Israel que el que tú juraras por el Dios de Israel. Porque el que tú juraras en vano, si se descubría que el juramento que hiciste era en vano, acarreaba ¿qué? La muerte. Yeshua, en el capítulo 5 de Mateo, habla sobre esto, del juramento, que no se puede tomar el nombre del Padre en vano. No es que no lo puede tomar, no es que no lo puede usar, lo puede usar, pero lo tiene que usar con verdad, lo tiene que usar con integridad, no con falsedad. Por eso, cuando a Yeshua lo reúne el séquito de los líderes religiosos, al último extremo que lo llevaron le dijeron, te conjuramos o te conjuro por Elohim, que nos diga
si eres el Mesías. Ahí Yeshua no podía venir a decir, no, espérate, que te lo diga Pedro, no, que te lo diga, no. Ya eso era porque era lo último a lo que se llegaba en una investigación a algún acusado. Al último extremo donde se lo llevaba era llevarlo a confesar delante del Padre, porque delante de los hombres cualquiera puede mentir. Delante de los hombres cualquiera puede conservar una mentira, pero delante de Dios, ¿quién puede mentir? ¿Quién puede ocultarse? Si Él lo ve todo, si Él lo sabe todo, si Él lo domina todo. Y Yeshua les dijo, tú lo has dicho. Y desde ahora te digo esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, es muy preponderante el usar el nombre de Hashem. Y le voy a decir más, y aún el nombre de su Mesías. Porque ese es el contenido del nombre. Que cuando tú usas un nombre que no es el tuyo, para evidenciar y testificar algo, tiene que tener conocimiento de ese nombre. Tiene que tener consagración a ese nombre. Tiene que tener respeto por ese nombre. Entonces, la falta de conocimiento nos hace ignorante en muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el nombre de nuestro Mesías es nombrado o es usado en los círculos donde nos movemos con una ligereza y una facilidad que hasta para reprender una cucaracha que ande volando, se usa el nombre del Mesías. ¿Y sabes tú lo que estás haciendo? ¿Sabes tú lo que es atribuir el nombre del Mesías para hacer tal cosas? Si no lo sabes, te invito a que busque la información acerca de lo que representa el uno usar el nombre de su maestro, el nombre de su rabino. Porque eso no es nuevo. Para nosotros simplemente el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, el nombre de... Pero realmente sabemos lo que implica eso. La responsabilidad que tomamos en nuestra vida. Eso es demasiado fuerte. Así es que, si no sabe con lo que conlleva esto, era lo que hacía aquel que tomaba el nombre de Hashem en vano. Era pisotear el valor y el poder y la responsabilidad que había o que hay en el nombre del Eterno. Pero aquí ya entramos en el versículo 12, Nico, que aquí es donde entonces ya se paran las aguas. ¿Por qué? Porque dice Moisés al todo el pueblo: guardarás el día de reposo para santificarlo como Hashem tu Elohim te ha mandado. Wow. Vamos a leerlo hasta el 15 para tener la referencia completa. Dice: 6 días trabajarás y hará todas tus obras. Escuche bien esa parte. 6 días trabajará y hará todas tus obras. Todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Hashem tu Elohim. Ninguna obra hará tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Hashem tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Hashem tu Elohim te manda que guarde el día de reposo. Si nosotros no logramos contextualizar este mandamiento del Padre para entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, créame,
créame, que no se ha manifestado en nuestra vida la salvación completa. Espérense, me voy a dar un traguito de café porque lo que yo acabo de decir aquí me van a llamar hereje. Te va a decir... No, varón. No hay cosas, varón. Aquí va a haber problemas con esto que yo acabo de decir. Si nosotros no dejamos que esto se manifieste a nuestra vida, la salvación no está completa en nuestra vida. ¿Por dónde viene el varón con esto? Escuche bien. Salvación en el contexto hebreo no es lo mismo a remisión. Salvación en el contexto hebreo está ligado al bienestar del ser humano. Nuestra alma. Al bienestar espiritual y el bienestar físico. Y el bienestar social. Y el bienestar en cuanto a la salud. Todo lo que se refiere al bienestar del hombre está relacionado con salvación. Y cuando usted y yo vemos una persona que aún conociendo al Eterno, según, no ha doblegado su vida para guardar este mandamiento, esa persona carece de salud, carece de bienestar, carece de darle importancia a algo tan fundamental como lo es el reposo. Porque aquí me está diciendo el versículo 15 de este libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15. Acuérdate que tú fuiste siervo de Egipto y que Hashem, tu Elohim, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Hashem, tu Elohim, te ha mandado que guarde el día de reposo. Egipto representa opresión. Egipto representa idolatría. Egipto representa afán. Egipto representa carga. Egipto representa calamidad. Egipto representa lo que es el sistema ¿de dónde? Del mundo. Bueno. Como Egipto representa todas estas cosas, a lo que no le ha caído este mandamiento, todavía, lamentablemente, no han logrado o no han podido salir ¿de dónde? De Egipto. Como no logran o no han logrado salir de Egipto, no porque el Padre no lo haya deseado, vemos que en el transcurso de su vida van pereciendo. ¿Dónde? En el desierto. Ahí usted dio en el clavo. Van pereciendo en el desierto, aún el Padre tratando de sacarlo de Egipto. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que pasó con todo lo que perecieron en el desierto? Que aunque el Padre lo saca de Egipto, ¿su corazón dónde sigue? En Egipto. Allá gozábamos cuando veíamos la olla sirviendo con carne. Preferíamos ver muerto en Egipto comiendo los ajos y la cebolla, y no en este desierto donde Hashem me trae para procesarme y hacerme asimilar lo que Él verdaderamente quiere para mi vida. Entonces, esa batalla, esa lucha constante que tienen o que tenemos
antes de abandonar a Egipto. Es por lo mismo. Es porque no queremos obedecer este mandamiento, que cuando vemos el resultado de guardarlo, vamos a encontrar que Hashem tiene el poder y el control de todo. No hay un justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Mira qué historia, o mira qué... Lo voy a leer rápido porque simplemente lo voy a leer para dejarlo en la información de quienes nos ven. El capítulo 16 del libro de Éxodo. Y hablando Aarón, versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Hashem en las nubes. Y Hashem habló a Moisés diciendo: yo he oído la murmuración de los hijos de Israel. Háblale diciendo: al caer la tarde comeré carne, y a la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Hashem vuestro Elohim. Y venida la tarde subieron codorniz que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió del cielo alrededor del campamento y un rocío. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel dijeron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían que era esto? Entonces Moisés les dijo: es el pan que Hashem vuestro Elohim os da para comer. Esto es lo que Hashem os ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Vaya prestando atención. Según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestra persona. Comeréis cada uno para lo que están en la tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más y otro menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido menos. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y dijo Moisés: ninguno deje de nada de ello para mañana. Mas ellos, no obedeciendo a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusano, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y le recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego el sol calentaba, se desvanecía. Esto era totalmente un milagro diario. En el sexto día, aquí es donde queremos llegar, recogieron ¿qué? Doble porción de comida, 2 gomer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés. Le dijo Moisés: esto es lo que ha dicho Hashem. Esto es lo que ha dicho Hashem: mañana es el santo día de reposo, consagrado a Hashem. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy todo. Lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo por hoy, porque hoy es día de reposo para Hashem. Hoy no hallaréis en el campo. Santo Dios, aleluya. 6 días recogerá, mas el séptimo día es día de reposo, no hallará. Esto, el que no entiende esto, no hay por qué no quiere entender. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Hashem dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mi mandamiento y mis leyes? Mirad que Hashem dio el día de reposo, y por eso el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él
campamento en el séptimo día, y así el pueblo reposó el séptimo día. Mira la rigurosidad que aparecen en estos escritos acerca de lo que representa el séptimo día. Hashem está comprometido a sostenerte en 6 días. En 6 días Él te va a proveer. E incluso el día antes de Shabbat te provee doble. Te provee doble para que no te falte en el día de reposo. Entonces, por más que nosotros nos afanemos y por más que creemos que estamos ganando y por más que creamos que estamos acumulando, lo que se acumula en el día de reposo se pudre. Se hace gusano y hiede. No viene de parte de Hashem. Y fíjate que somos como que ni siquiera matemáticamente podemos asimilar lo que el Padre quiere. Porque el Padre te dice, te voy a dar 6 días para que en ella haga ¿qué? Todas tus obras. Todas. Ahí tú puedes hacer y deshacer en esos 6 días. Pero el séptimo día es innegociable para con Hashem. Ahí no puedo yo venir a poner mis justificaciones. Ahí yo no puedo venir, y gloria al Eterno, bendito su nombre, alabado sea Hashem, de que podemos entender eso. Porque ese es el punto, que muchos no logran entender eso. No es hasta navegar y ver que ya se cansaron de navegar y dicen, menos, me rindo. O lo entienden y lo obvian. ¿Entiende? Entonces, esto es así. Esto es ley de Biblia. Esto es ley de Torah. El séptimo día es un día innegociable. Muchos de nuestros hermanos podrán decir, pero eso fue para el pueblo de Israel, porque se les dio cuando los sacó de Egipto. Ok, si nos vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 3, para no leerlo todo, dice, y bendijo Elohim el séptimo día y lo separó como Kadosh, santo, porque en este día cesó de todos los trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Desde ese momento se le habló a Adán y a Eva acerca del séptimo día, y ellos de generación en generación en generación, cuando el pueblo fue atrapado en Egipto, perdieron todo, porque los mismos egipcios los hacían trabajar duro y llevar en duro el trabajo y no los dejaban estudiar Torah, pero todo eso se llevó de generación en generación. Es que eso es un sistema egipcio. Ese es el sistema del mundo. El mundo te dice, tú tienes que trabajar. Tú tienes que esclavizarte en el trabajo, tú tienes que producir, tú tienes que trabajar, no puedes descansar, tú tienes que trabajar, Hashem no. Hashem te manda a que de todas tus obras hay un momento en que tienes que detenerte. Me pregunto yo, ¿es malo o es bueno el descanso? Bueno. ¿Qué es lo malo que le ven al Shabbat? ¿Por qué la obstinación en contra del Shabbat cuando el Shabbat es bueno? Dios lo que te está mandando es a que descanse. ¿A quién no le gusta descansar? Fíjate que hay algo en el Shabbat. Hay algo en el reposo. Hay una conexión. Fíjate que lo primero que dice, guardaré el día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de santidad bíblica y dejamos el día de reposo, estamos dejando lo principal de la santidad. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo. Cuando hablamos de santidad bíblica y no escudriñamos el propósito del día de reposo, no sabemos lo que es santidad. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. ¿Y qué hizo Hashem con el Shabbat? Lo santificó. Como bendijo, dice en otra versión.
Hashem santificó el día de reposo, por lo cual cuando nosotros entramos en guardar el Shabbat, en tenerlo en el día de reposo, estamos entrando, estamos siendo partícipes de esa santificación. Y si no entendemos esto, y si no nos aplicamos esto, se nos van, señores, se nos van a perder muchas cosas. Por eso es que dicen, pero ¿por qué tanto Shabbat? ¿Pero por qué todo gira alrededor del Shabbat? ¿Por qué que antes no existía ni siquiera día? Los nombres de los días que tenemos no vienen de Israel. Nos dice Raúl, yo digo que todo es bueno, más lo malo creo que es el vocabulario a veces, pero eso no tiene nada que ver con el Shabbat. El Shabbat es diferente a nuestros defectos. El vocabulario dice. Oh. Es que, mira, cuando aquí hablamos de Shabbat, estamos hablando de una exclusividad de día, de una exclusividad de tiempo, de que nuestra vida, el Eterno la diseñó para que giremos en círculo. En círculo. Tú empiezas Shabbat. En Israel se contaba 1 de Shabbat, 2 de Shabbat, 3 de Shabbat, 4 de Shabbat, 5 de Shabbat, 7 de Shabbat, Shabbat. No había de que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No existía nada de eso. E incluso los nombres de esos días son nombres puestos a dioses paganos. Sunday es el sol. Jueves era Júpiter. Miércoles era Mercurio. Y todos esos nombres están ligados a deidades paganas que no existen o no existían en el calendario, no existen en el calendario hebreo. Y todo esto es parte de la exclusividad del Shabbat. Dice. Pero espérame un segundo, Amén. me dice mi esposo, me estaba hablando en la mañana acerca del Shabbat. Dice, muchos dicen, si yo todos los días son del Señor. Eso es mentira. Si en realidad supiéramos lo que significa el día del Señor, entonces nadie trabajaría. Entonces nadie haría nada porque es el día del Señor. Es que eso es una mentira. Te digo por qué es una mentira. Y es una ¿Falacia? No. Es que no me sale la palabra adecuada para destruir esa palabra. ¿Por qué es una mentira? Porque en primer lugar, esa persona lo que está poniendo en posición es algo por encima de lo que Dios ha establecido. Porque el que tú digas, todos los días son días del Señor, eso lo dijo Jehová, eso lo dijo Yahweh, eso lo dice las Escrituras. Eso no lo dice las Escrituras. Las Escrituras establece que el Shabbat es el día del Señor. Y entonces, ¿cómo yo puedo decir todos los días son días del Señor? Estoy haciendo al Padre mentiroso. Estoy llamando al Padre que lo que Él determinó como orden de vida es una blasfemia, es una mentira. No. Aquí hacemos lo que el Padre manda, o nos sometemos a lo que el Padre manda, o no hacemos nada. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir por encima de lo que ya está establecido en las Escrituras. Y entonces... Dice la negrita que es una falacia. Es una falacia. Fíjate que aquí Hashem está mandando a que el extranjero que habita en el pueblo, también ¿qué? Entonces era nada más para el pueblo de Israel. Era como decían para los judíos. No. Hashem dice, quiero que descanse tanto tú como el extranjero que está en medio de ti, tu siervo y tu sierva. Hasta los animalitos. Hasta los animales. Entonces, el descanso es para todo. Nico. Lo que pasa que... Voy contigo ahí. Ay. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando digo muchas cosas, quizá apuntarlas estaría no estaría de más o no estaría mal apuntarlas. Número uno, cuando tomamos literal, porque hay una corriente o hay ciertos grupos
que toman literal las escrituras. Ahora, tomar literal las escrituras nos vamos a dar más problemas todavía. Porque, como decía un maestro por ahí, que la fe o la enseñanza de Shaul o de Pablo de Tarso, su enseñanza, su doctrina o más que todo su doctrina, es un poco confusa. ¿Confusa en qué sentido? De que lo que trajo él o lo que vino a enseñar, las puertas que él abrió, confundió a mucha gente. ¿En qué sentido? Lo pueden tomar mal también esto, pero hablando de esto, del Shabbat, si nosotros tomamos literal las cosas, nos vamos a encontrar con varios problemas, como por ejemplo, usted lo dijo, si vamos aquí dice el 15, el del 12 empieza, guardarás el día de reposo para santificarlo, como que como el Eterno Tolehum te ha mandado. Si tomamos esto literal, entonces lo tendríamos que hacer porque el Padre envió o nos dio, pero ¿a quién le envió? ¿A quién le dijo? ¿A quién le envió? ¿O a quién le dijo? Lo tienen que hacer. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Eterno Tolehum te ha mandado. Eso es número 1. Número 2. 6 días trabajarás y harás toda obra, toda tu obra. Todas tus obras. Tu obra, lo tuyo, lo que te pertenece a ti, lo que incluso del Padre te ha dado. Mas el séptimo día de reposo, al Eterno Tolehum ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey. Ahora, cuando ya empezamos a leer esto y tomamos literal, entonces decimos, no tenemos buey. Bueno, yo no tengo buey. Entonces, ya caemos ahí que no es literal. Entonces, ¿vamos a tomarlo literal o no lo tomamos literal? Bueno, no lo tomemos literal. No tengo buey, ni tu asno, tampoco tengo asno, entonces esquivo eso. Ni ningún animal tuyo. Bueno, yo no uso animales. No es para mí. Ni dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. El extranjero. Bueno, yo no tengo ningún extranjero en mis puertas. Yo vivo... bueno, extranjero se refiere a esclavo, por ejemplo, pero pues aquí, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, aquí tenemos un gran problema, varón, porque si se le dio al pueblo de Israel esto, entonces, si se le dio al pueblo de Israel, si el pueblo de Israel, lo que ahora es Jerusalén y todo que siempre hemos dicho, entonces, si lo tomaron ellos literal, entonces hasta hoy en día lo guardan, lo hacen. Dicen, no, nosotros vamos a guardar, no va a trabajar ni nadie de mi casa. Ahora, cuando se da esto, hay que, y aquí está la respuesta en el 15, acuérdate que fuiste siervo de la tierra de Egipto. Ahora, aquí hay un problema grande de que cuando el Padre les da estos mandamientos, es porque él entendía o en su misericordia lo que usted ya dijo, de que ellos estaban en una esclavitud o eran esclavos de Egipto, que ellos tenían que regirse a las leyes de ellos. Donde no tenían descanso. Donde no tenían descanso. Entonces, ¿qué respondemos a esto? ¿Qué respondemos a esto? De que como ellos estaban sin descanso, no tenían un día válido, entonces el Padre le dice, ahora van a tener un día válido. No van a descansar ni tú, ni tu sirviente, nadie, y lo vas a hacer así, ok. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó en la trayectoria o en el tiempo que vivimos ahora? Ahora el debate esto, que quién va a guardar o quién debe de guardar Shabbat y quién no debe de guardar, eso es el punto a que queremos llegar. Y no es porque, lo hemos dicho, tengamos razón, sino que somos seres humanos y somos seres pensantes que debemos de darnos la tarea de hacernos preguntas y vamos a caer, investigar. Entonces, si somos Israel, lo que usted decía, si pertenecemos a un pueblo que es Israel, entonces voy a hacer lo que hace Israel. Si yo no me creo Israel, no debo de hacer lo que hace Israel. Tan simple como es. Eso es así. Ahora, pero digo yo,
Oh, pero tengo un problema, yo creo en el Dios de Israel. Ahí tenemos un problema. Oh, crees en el Dios de Israel, pero no haces lo que el Dios de Israel manda. Amén. Entonces, ahí hay otro problema. Voy a dar un par de datos para que nosotros nos pongamos a investigar como una tarea. En el año 136, después del concilio, el concilio de Jerusalén, acuérdense que fue en el 50, del 50 al 136, 35, año 135 a 140 más o menos, desde el 50 hasta el 135, más o menos pasaron 85 años que los judíos en la diáspora y en Judea guardaban Shabbat, se regían a la Torá, se regían a Génesis. Tenían un problema y eso creo que el mismo problema que estamos teniendo. Si decimos, oh, es para el pueblo de Israel el sábado, entonces, y lo leemos en Deuteronomio o en Éxodo 20, oh, sí es para el pueblo de Israel. Yo pues no soy israelita, no soy judío, no tengo que guardar. Ok, está bien. Pero entonces hay que resolver nuestro problema. Que si vamos a Génesis lo que estaban leyendo, que el Padre santificó el séptimo día, ahí nos callan a todos. Se cae nuestra teoría en decir, Eso bueno, está bien. no existía Moisés, no se había dado los mandamientos, pero el Padre ya es la primicia o el quien da, dice guardar el séptimo día. Ahora, acuérdense que el quien crea la ley debe de ser el primero en guardarlo. El Padre, como Él creó la ley, Él fue el primero quien dice yo guardo la ley. Entonces, yo soy como primicia en decir, yo descansé el día séptimo y no es porque se haya cansado, sino como un Ejemplo. punto y aparte, como un Ejemplo. nuevo comienzo, como un nuevo día, un nuevo ciclo. Entonces, y hay mucho de qué hablar ahí, pero lo voy a dejar ahí. Cuando el Padre pone su primicia y Él dice, bueno, el séptimo día reposó. ¿Quién lo escribe? Moisés. ¿Qué dice? El séptimo día el Padre reposó y escogió un día. Ahora mi pregunta es, y esa es la pregunta de todos, dirán, bueno, pero el sábado se perdió. Nadie sabe si en realidad es el sábado o el domingo, porque pues los discípulos guardaban el primer día de la semana, cosa que hay que investigar por ahí también, que es un versículo torcido, que no está hablando del domingo, sino está hablando después del Shabbat, que se reunían a orar y a partir el pan. Partir el pan es comer, convivir. Partir el pan para nosotros es literal, partir el pan, pero en el mundo hebreo partir el pan es compartir, comer. Entonces, ahí queda nuestra pregunta en si se perdió el sábado, si es sábado o es domingo. Ahora, si fuera domingo, entonces hay que apartar el domingo para el Señor, santificarlo como Él lo manda. En caso de que fuera. En caso fuera domingo. Pero cosa que no nos atrevemos ni a hacer eso. Y eso es lo curioso. Lo curioso para mí, hablando de este mandamiento, hablando de esto, el Shabbat, o hablando del Shabbat, decimos, todos los días deben de ser Shabbat. Bueno, si tú descansas los 7 días, ¿quién va a pagar tus biles? Cosa que muchos lo tomaron literal y no trabajan. No trabajan y creo que todos los días para ellos es Shabbat. Y esperan a que se les pague todos los biles. Pero bueno, eso lo dejo a un lado también. Entonces, si decimos, eso es lo curioso para mí, que si decimos que es el domingo, el día del Señor, está bien. Pero lo que no cuadra con lo que veo yo es que si digo que es domingo, el día del Señor,
¿por qué no observarlo como debería de ser? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué cuestionamos mandamientos del Padre, en este caso el Shabbat? Digo, no, es que el Padre o cierto mandamiento, bueno, no lo dejó a un pueblo y el pueblo hace una cosa y entonces estamos diciendo que Israel lo hace a su manera y yo lo hago a mi manera. El Padre lo hizo a su manera, yo lo hago a mi manera. Entonces, si decimos que este mandamiento, qué cosa que por ahí hay que buscarle y se van a dar cuenta. Yo iba a subir algo que iba a decir, si nosotros empezamos a estudiar a Pablo como judío, vamos a tener un problema. Vamos a encontrar el judaísmo de Pablo. Y nos va a conectar con su tierra, con su fe y con el Dios de Abraham. Y cuando nos choquemos ahí, nos vamos a revolcar, pero porque el Padre va a tener misericordia con nosotros. Ahora, querido amigo, no es por ofender, esto no es para traer controversia, sino que para uno, si es sábado, el Shabbat, voy a tratar de hacerlo como el Padre manda que lo haga. Y para el otro, el domingo que es domingo, vamos que trate de hacer conforme lo que él vea o conforme el Padre piensa él que lo hace. Por eso Pablo es abierto en sus escritos en Gálatas, dice que el que guarda Shabbat, que lo guarde para el Padre, que no lo guarde, no lo guarda para el Padre. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Lo que está queriendo decir Pablo es, en otras palabras, el que todavía no le amanece, el que todavía no quiere ser parte de este movimiento, para ser más exactos, de esta religión, de esta fe, tranquilo, que se quede donde está, que siga guardando lo que él piensa que guarda, que siga viviendo como él piensa que vive, que siga comiendo lo que piensa que debe de comer. Entonces, pero hay una nota aquí fuerte. Del año 135 y 40, lo que les decía, Marción del Ponto, según nuestros analistas, nuestros eruditos, Marción del Ponto fue el primero en llamar Antiguo Testamento a lo que nosotros llamamos Tanaj, o a lo que el mundo hebreo le llama Tanaj. Marción del Ponto fue el primero el que lo llamó Antiguo Testamento. ¿Por qué lo llama Antiguo Testamento? Porque él dice de que por medio del Antiguo Testamento estaban queriendo judaizar o queriendo arruinar o queriendo ir en contra de Roma, del Dios por decirlo así, de la religión más fuerte, la religión romana, que estaban romanizando, que estaban imponiendo que Judá y que Israel o los judíos pelearon una y otra vez, queriendo darse su valor, queriendo liberarse del yugo. Cosa que ahí no me meto, porque si el Padre lo permitió, el Padre es el que trabaja en todo eso, pero yo ahí no me meto. Entonces, Marción del Ponto dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y que nuestro Dios, decía él, en el Nuevo Testamento es más misericordioso. ¿Cómo vas a matar en Shabbat? ¿Cómo vas a matar? ¿Cómo vas a sanar en Shabbat? ¿Cómo vas a matar por alguien que sana en Shabbat? Y torcer muchas cosas, incluso los escritos de Yeshua como rabino de Israel. Pero ahora entonces concluyo con esto, acerca de este mandamiento de Shabbat. Cualquiera que no quiera ser libre puede seguir comiendo cebollas y puede seguir rigiéndose a lo que está a la vuelta,
a lo que está a Egipto, a lo que está a nuestro alcance, a lo que nos gobierna. Entonces, si tú quieres seguir siguiendo la multitud grande y no quieres ser de la multitud muy, muy pequeña, muy poca, de nuestra fe, de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, tú eres libre de escoger el camino que tú quieras escoger. Lastimosamente nos han enseñado, varón, doctrinas que han torcido las escrituras, que nos han querido desviar. Yo le hablaba a un amigo, le decía que desde el Génesis el enemigo ha querido torcer la voluntad del Padre. Eso viene desde el Génesis. No viene ni de Martín Lutero, ni de Calvino, ni de todos ellos. Incluso Martín Lutero no le gustaba, odiaba Romanos 3:31. ¿Qué dice Romanos 3:31? Dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo ni Yeshua, nadie dejó de guardar Shabbat. Hablando de este mandamiento, nadie dejó de guardar Shabbat. Los que vinieron después de Yeshua, Pablo, los discípulos, fueron los que empezaron a torcer y dejar el Shabbat como para el judío. Y termino con esto. Si los mandamientos y las bendiciones y ciertos mandamientos, como es el Shabbat específico, es para Israel solamente, entonces hay bendiciones que solo debe de ser para el pueblo de Israel. Entonces, eso me lo tienen que explicar. Eso quisiera saber. Si hay mandamientos que solo le pertenece a Israel como nación santa, como nación escogida, debe de haber mandamientos de bendición solo para Israel. ¿Varón? Fíjate. Decíamos al principio que hasta que uno no se siente parte del pueblo, jamás va a asimilar y a entender estas cosas. Pero fíjate un punto importante aquí. Es que Israel es escogida, es llamada para ser luz en medio de las naciones. Israel es la nación escogida de Hashem para que sea la sal de la tierra. Entonces, eso nadie se lo va a quitar a Israel. Israel grita, aún en la actualidad, a viva voz, el Shabbat es parte de nuestra esencia. Amén. El Shabbat es parte de nuestra vida. A Israel le han quitado su tierra. A Israel le han quitado sus hijos, sus mujeres, sus ancianos, sus rabinos, sus sabios. La vida. Han tratado de extinguirlo en el proceso de la historia de ese pueblo. Pero aún donde respira un hebreo, ahí se guarda Shabbat. Le han quitado todo, menos el Shabbat. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué me dice eso a mí? Es que yo no me he dado a la tarea de investigar el misterio del Shabbat. Es que no me he dado a la tarea de investigar qué conexión hay en el Shabbat. Porque si entendemos que el Padre santificó el Shabbat y que Él reposó en Shabbat, le está diciendo a su creación: este es el día que escogí para conectarme contigo. Es el día que escogí para reunirme contigo. Es el día que escogí para transmitir mi vida, para transmitir mi bendición, para transmitir toda mi esencia en mi criatura. Y ya no estoy hablando de pueblo, estoy hablando de creación. Amén. Entonces, cuando eso viene a nuestra vida, cuando encontramos esa conexión a través del Shabbat con nuestro Creador, las cosas cambian. Ya tú no vuelves a ser el mismo. Ya tú no piensas con una mente romana, sino que te alinea a un pensamiento hebreo que entiende que le pueden quitar todo menos el Shabbat. Amén.
¿Y por qué no se lo pueden quitar? Porque en ellos existe el anhelo de guardarlo y en el Padre el anhelo de que lo guarden. Porque es la voluntad del Padre que nosotros guardemos Shabbat. Porque esa es su esencia, esa es su comunicación, esa es su comunión. 6 días vas a hacer lo que tú quieras, vas a andar envuelto en tu negocio, en tu cosa. Pero el 6º día, espérate, hay que hacer un acto, hay que parar todo porque es el día de la comunicación. Es el día de la administración, es el día del alimento espiritual de parte del Creador para su criatura. Sierva, iba a decir algo. Que también nosotros damos a entender con ello cuando aceptamos el Shabbat que dependemos total y únicamente del Abba. Que nosotros solamente nos regimos por Él. Porque si Él quiso que esta semana ganáramos $100, es porque Él dijo que $100 íbamos a ganar. Pero si nosotros queremos hacer nuestra voluntad y decir, bueno, Señor, tú dices, pero yo necesito sacar otros chelitos por ahí, me voy a ir un ratito por ahí a trabajar, perdóname, pero el Señor dijo que $100 ibas a tener. Ganaste 50 más, se te ponchó la llanta, ve a pagar los 50. Se te enfermó el perro, ve a pagar otros 20. Yo pongo ejemplo de perro porque no tengo hijos y cosas así. Tenemos que saber que el Shabbat estamos diciéndole al Padre, Padre, yo estoy en tus manos y en ti está mi vida, mi familia, mi casa, todo. mi hogar, todo. Todo. Esa Mira. es la base del Shabbat. Perdón, varón. Hay que entender esto también de que hay un lenguaje que siempre lo he dicho yo, que no lo puedes hablar mientras no vivirlo. Nosotros no podemos hablar algo que no vivimos. Lo que tú estabas explicando del Shabbat o el día de reposo, hay muchas cosas, según los sabios, según los más grandes, enseñan. Incluso Yeshua, como maestro, dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir. En Shabbat hizo él milagros, cosas que lo vieron mal y cosas que... Pero si vemos a Yeshua como judío, pareciera, bueno, digo pareciera porque lo hizo. Él como judío quería guardar los mandamientos del Padre, nunca quiso abrogarlos. Él iba a Shabbat, guardaba Shabbat como judío, como los demás lo hicieron. Muchos se podrían decir, perdón amor, muchos se podrían decir, bueno, pero recogió espigas en un día de Shabbat. Porque pero era porque para el permitido. Padre es más importante una vida. Y si ellos tenían hambre y no Pero eso tenían no- alimento, Eso lo declaro. Lo que pasa es que si hablamos de Shabbat, habría muchas preguntas y tal vez la gente podría, pero no queremos quedarnos en solo Shabbat porque eso es mucho. Lo que tú decías, ¿por qué Yeshua recogió espiga? Porque era permitido de lo que ya estudiamos, que aparece en Levítico. Tú podías arrancar, mas no podías llevarte de más como ya un trabajo. Entonces, en la halajá o en la ley judía o lo permitido en el pueblo de Israel, podías hacer lo permitido, pero si te pasabas ya estabas quebrantando. Y caemos a lo mismo de que Judá o los judíos tienen unas leyes que nosotros difícilmente nos metamos en eso porque son leyes muy estrictas y mejor juzgarlas. Para mí es más fácil decir, todos los días es Shabbat para no cumplirlo. Para mí es más fácil decir, o sábado y domingo es lo mismo para no hacerlo. Para mí es más fácil decir, bueno, está enfermo o lo que sea. Dios sabe mi corazón que quiero ayudar. Todo eso para mí es más fácil. Para justificar algo que no quiero hacer. Entonces caemos en lo mismo. Y eso se dio en el siglo I y se ha dado... ¿Cuántos no se ha dado? Entonces, hay cosas, hay mandamientos o hay ordenanzas o hay cercos, como siempre lo hemos dicho, hay protección a un mandamiento en la ley hebrea o en la ley judía. Digo hebreo para que suene mejor porque judío suena más religioso. Entonces, en la ley hebrea hay protección a un mandamiento que difícilmente nosotros lo podamos digerir, masticarlo, aceptarlo. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Y lo que tú decías, en el Shabbat hay mucha cosa, está encerrado mucha cosa, porque muchos dirán, no,
yo puedo ir a trabajar y a mí me da lo mismo, fíjate, sábado y domingo me da lo mismo, ok, está bien, tranquilo. Y como decía un amigo, no, pero es lo mismo desde que yo empiezo a venir desde que yo empiezo a congregar los domingos, me ha cambiado la vida y no me he congregado sábado. Ok, gloria a Dios, amén. El Padre está tratando contigo, pero no me da ir por encima de un mandamiento del Padre o de algo que el Padre dio como fue el primer testigo, como el primer en hacerlo. Ahora, Isaías 58:13, y esto quiero conectar o quiero dejar claro quién es Israel y quién no es Israel, quién es el que debería de guardar, quién no debe de guardar, o si todos o uno, o cómo nos regimos, cómo le hacemos a esto. Isaías, si leemos Isaías, el profeta Isaías en hebreo, Isaías en nuestro lenguaje, el profeta Isaías, si vemos el 50, bueno, todo Isaías hace profecías al pueblo de Israel. Y ahí está la pregunta, al pueblo de Israel. Entonces, si le hace profecía al pueblo de Israel, entonces solo a ellos les pertenece. No sé si me van a captar esto. Entonces, exacto, porque si tenemos la capacidad de elegir los mandamientos o las porciones de las escrituras que yo quiero guardar, pues también tenemos que tener el discernimiento de discernir a quién se le escribió esa escritura. Ajá. Por lo cual, si se le escribió a Israel, ¿qué haces tú buscando en el libro de Isaías? Ah, pero lo que me conviene es que como cordero fue llevado al matadero y por ahí despreciamos su rostro. Ah, eso sí lo conviene, eso sí lo cojo de Isaías. ¿Sí me entiendes? Entonces, tienes razón ahí, hermano. Isaías, vamos a ir a Isaías 58. No quiero leer todo el capítulo porque es extenso, pero todo el libro de Isaías, mejor dicho. Pero voy a leer desde 58, Isaías 58, desde el 9, bueno, 13 el 14 debería de ser, pero voy a leer rápidamente, del 9 al 14. Ahí voy. Dice: entonces invocarás y te oirá el Eterno, clamarás y dirás: heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, obra, y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, y el Eterno te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Los versículos controversiales. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, y hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, y por la boca del Eterno lo ha hablado. Si siguen leyendo, vamos a seguir leyendo 59 y todo. Entonces, mi pregunta es: si el Padre promete algo a Israel y lo hace, cuidado. Cualquiera, y no lo estoy diciendo en el sentido de que juzgando, no quiero ser el dedo, no quiero entrar en eso. Yo solo estoy diciendo, cuidado, si nos sentimos fuera de Israel, fuera de ese pueblo, y el pueblo de Israel regresare e hiciere estas cosas, cuidado, porque a ellos los pondrán como cabeza y no como cola. Y vendrán todas esas bendiciones y nosotros quedaremos fuera, porque como no somos Israel, estaríamos quedando fuera.
y ellos serían la cabeza. Cuidado. Entonces, ahí está el meollo del asunto, que quién es Israel y quién puede ser Israel. Los dejo con eso para que nosotros sigamos pidiendo al Padre y le pidamos misericordia para que nos una a un pueblo, que nos una al pueblo, y que si nos une al pueblo y creemos que sus mandamientos son delicia, como es el Shabbat que leímos en 58, 13 y 14, Isaías, Él nos pondrá en un lugar y Él bendecirá. Y hablando del Shabbat, señores, hay mucho misterio aquí, hay mucha cosa. Adolfo tocaba las bendiciones que viene, pero cosa que no todos nos atrevemos a eso. No todos nos atrevemos. Todos queremos estar como poquito lejos de ciertos mandamientos. Tomamos ciertos que nos conviene porque son más fáciles. Aleluya. Pero hay mandamientos que son un poco más fuertes que nos trastornaría. Es más, nos cambiaría posiblemente todo el entorno, nuestra visión y nuestros pensamientos, nos cambiaría el rumbo. Y al cambiar de rumbo, fíjese, prefiero seguir en un camino que conozco que irme en uno que no conozco. Fíjate que muchos podrán pensar y decir, pero ¿cuál es la obsesión de ustedes con Israel, con los judíos? ¿Es que acaso Dios no puede ser mi Dios sin pertenecer al pueblo? Bueno, si eso está en tu corazón, yo te voy a dar una alternativa y te voy a dar una solución a eso. Tú no quieres ser parte del pueblo, ok, no lo seas, pero por lo menos guarda los mandamientos del Padre. Si quieres amar y verás si obediencia a los mandamientos no te da como resultado igual a Israel. Obediencia de mandamiento, obediencia de Torah, obediencia de las escrituras te va a dar igualdad a Israel. Porque Israel está llamado para ello, para que obedezca a estos mandamientos y sea luz a las naciones. Ok, no quieres ser parte del pueblo, no lo sea, pero por lo menos comprométete con tu Padre Celestial a guardar los mandamientos. Y verás el resultado, lo verás en tu vida. Así que pudiéramos seguir abundando sobre el Shabbat, de los misterios y las cosas que se esconden en el Shabbat, que es uno de los mandamientos que se hace más énfasis en todas las escrituras. ¿Por qué? Por el beneficio que hay para la humanidad. No para el Padre. El Padre sigue siendo el Padre igual. Si tú guardas Shabbat, el Padre es el Padre. Si no lo guardas, también. ¿Quién se beneficia del Shabbat? Yo. ¿Por qué? Porque yo reposo. Porque yo puedo tener un día para estar con mi esposa y mi perro, con mis hermanos, con mis amigos. Porque tengo un día para estudiar las escrituras. Porque tengo un día para descansar de los afanes diarios. Por más que un hombre se afane, dijo Yeshua, no vas a poder añadir un codo a su estatura. ¿Por qué te afana? ¿Por qué te agoniza en esta vida que es tan corta? Y que el Eterno te da con tanto amor y tanta misericordia para que busque su voluntad. Vamos al versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Hashem Elohim te ha mandado, para que sea prolongado tu día y para que te vaya bien sobre la tierra que Hashem tu Elohim te da. Fíjate que esto es un mandamiento con promesa y que lamentablemente poco cumplimos. Fíjense que estoy diciendo cumplimos. Porque es parte de nuestra cultura y aún de nuestra naturaleza de que nosotros queremos venir a rectificar con nuestros viejos, ya cuando ellos están en sus últimos días de vida, lo que no hicimos en toda la vida. Que pudiendo hacerlo, no lo hicimos. Pero ya cuando ellos están en su último momento, ahí queremos venir a querer hacer todo lo que 50 o 60 años no hicimos, lo queremos venir a hacer en 2 meses o 3 meses que ya le quedan de vida. Entonces este mandamiento hay que reflexionarlo
y entenderlo, que hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y que es un mandamiento del Señor, y debemos darle el peso necesario. Y como usted diría, pero esto es para los judíos. ¿Me entiende? ¿Ve dónde caemos en lo mismo? Pero es que esto es para los judíos. ¿Para qué tengo yo que honrar a mi padre y a mi madre? Oye, pero no te sensibiliza este mandamiento del corazón. No te está dando el Padre algo bueno para que tú lo evalúes y haga juicio sobre lo que te está diciendo, sobre la promesa que hay en este mandamiento. Te va a alargar los días de vida en los lugares donde el Eterno te permita vivir. Así que debemos poner en práctica este mandamiento. Y fíjate, que cuando leemos en este mandamiento, lo primero que viene a nuestra mente es que yo tengo que darle a mi padre y a mi madre. ¿Sabes que hay madre y padre que no necesitan de lo que tú puedes darle? Y tú aún con todo y eso no lo honras. Porque es lo que viene a nuestra mente. Honrar a mi padre y a mi madre es mantenerlo, es darle dinero, es suplirle las cosas que él necesita. ¿Sabes qué? Que hay padre y madre que no necesitan lo que su hijo le den. Honrarlo no significa eso. Honrarlo significa poder mantener una relación de padre e hijo. Poder estar al tanto de cómo está tu madre, de cómo está tu padre. Poder estar pendiente de que si durmió bien, de que si tiene una cita médica y tú lo puedes llevarlo. Que no tenga que estarle pidiendo un favor al vecino cuando tú que eres su hijo tiene un buen carro y tiene el tiempo para llevarlo. Eso es honrar al padre y a la madre. Honrar al padre y a la madre en términos bíblicos es poder seguir los mandamientos de Hashem como los siguieron a Isaac, Jacob y Abraham, que fueron los padres del pueblo. Honrar al padre y a la madre conlleva más cosas de lo que nosotros vemos a simple vista. Así es que no matará, 17. Ese mandamiento es ahí rotundo, cortito, preciso y conciso. No matará. No cometerá adulterio. No hurtará. No matar, no cometer adulterio y no hurtar. El adulterio, pues es un tema muy conocido acá en Occidente porque se practica mucho. Y como no se ve la consecuencia, literalmente, pues se toma como algo que no tiene validez ni tiene sentido. Y que para acusarte de adulterio tienen que encontrarte en el acto mismo. Y no a todo el mundo se puede encontrar en el acto mismo, por lo cual muchos casos y acusaciones de adulterio no prosperan ante los jueces por lo mismo. ¿Por qué? Porque a menos que tú no firmes con una cámara de video un acto de adulterio, no lo puedes justificar ante nadie. Estábamos trancados en una habitación. Sí, estaban trancados en esa habitación, pero ¿qué hacían? Nadie vio lo que hacíamos porque la puerta estaba cerrada. Simplemente estábamos hablando o simplemente estábamos conviniendo. Pueden decir lo que quieran y ahí se cae delante de un juez cualquier acusación. O sea que esto es algo que para que tenga efecto en nuestra vida tenemos nosotros que concebirlo en nuestro corazón, de que el Padre no quiere que adulteremos, de que Él no se agrada del adulterio. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de adulterio. Y entre ellos está el adulterio espiritual, que es el tú teniendo tu Dios, irte a refugiar en otros dioses. El tú teniendo tu creencia en la Biblia, en las Escrituras, en la Torá, tener que estar inclinando tu pensamiento a otras enseñanzas que no provienen de Hashem. Eso también es adulterio. Coqueteándote con otros dioses, coqueteándote con otra creencia, coqueteándote con otras cosas que no provienen de Hashem. Eso también se convierte en un adulterio. No dirá falso testimonio contra tu prójimo. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni deseará la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni sus buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia, la envidia. Oye, ¿cuánto daño nos hace eso? Siempre queriendo tener lo que el otro tiene. Lo que el otro tiene le permitió el Eterno tenerlo,
y a ti te va a permitir tener lo que tú tienes que tener. Y esa debe ser nuestra voluntad y debe ser nuestro deseo de tratar de tener lo que el Padre realmente quiere que tengamos. Por eso es que es tan riguroso lo mismo el Shabbat. Porque es que cuando extendemos las manos más allá de lo que nos pertenece, abrogamos algún mandamiento. Wow. Dice el 22, ya ahí culminan, dice, esta palabra lo habló Hashem a toda vuestra congregación en el monte, en el medio del fuego, de las nubes y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. O sea, a todo el pueblo se le dio este renglón del mandamiento. A todo el pueblo escuchó la voz del Padre hablando sobre esto. Ahora dice el 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de la tiniebla y visteis el monte que ardía en fuego, dice que viniste a mí todos los príncipes de vuestra tribu y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí, Hashem vuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Hashem habla al hombre y este aún vive. Presten atención a esto que está pasando aquí, para que ustedes vean algo que ocultan estos versículos bíblicos. Oye lo que le dicen los príncipes. Hoy hemos visto, he aquí Hashem nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria, el 24, y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Hashem habla al hombre y este aún vive. Eso le dijeron los príncipes a Moisés. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? La pregunta es, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Hashem, vuestro Elohim, moriremos. Acaban de decir que el hombre oye la voz de Hashem y no muere. Pero ellos dicen, no, nosotros vamos a morir. Si volvimos a oír la voz de Hashem, nosotros vamos a morir. Si oyéremos otra vez la voz de Hashem, vuestro Elohim, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Elohim viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo hemos oído, y viva? Aquí hay algo. Aquí hay algo. Porque este gran fuego, el 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Le dicen a Moisés. Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Hashem, vuestro Elohim. Moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Elohim viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún así viva? Miren qué juego de palabras hay aquí. ¿Qué es lo que pasó realmente con el pueblo? ¿Dónde realmente estaban ellos sintiendo el fuego? ¿Qué simboliza la palabra fuego en las Escrituras? ¿Quién realmente purificó al pueblo a través de sus mandamientos? Hashem. Cuando la voz de Hashem sale del monte, sale del fuego, sale del humo que se manifestó en aquella montaña, iba transcurriendo a la vida de aquel pueblo. Y es tan santa, y es tan pura, y es tan poderosa los mandamientos, la voz de Hashem, que al ellos oírla, al entrar por sus oídos, sentían que se quemaban. Sentían el fuego purificador de la palabra de Hashem. Y decía,
Hemos visto la gloria del Eterno. Hemos escuchado su voz. Hoy hemos visto que Hashem habla al hombre y este aún vive. Pero el problema que ellos sentían era que si seguían escuchando la voz de Hashem, no iban a poder contenerse en su cuerpo la purificación que estaba haciendo la palabra del Eterno en su vida, porque se sentían indignos. Y entonces le piden a Moisés, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Elohim viviente, que habla desde en medio del fuego, como nosotros la hemos oído, y viva? O sea, su cuerpo mortal, su cuerpo natural, su cuerpo terrenal no iban a resistir que Hashem los siguiera purificando vivamente, de tú a tú, de cara a cara, con su palabra. Porque es muy santa la palabra de Hashem, porque es muy santo el mandamiento. Y cuando entraba por el oído de ellos y ellos asimilaban lo que Hashem estaba diciendo, estaba entrando purificación, santidad a su vida. Y le dijeron a Moisés, acércate tú y oye todas estas cosas que dijere Hashem vuestro Elohim, y tú nos dirás todo lo que Hashem vuestro Elohim dijere, y nosotros iremos y haremos. Y oyó Hashem la voz de vuestra palabra cuando me hablaste, y me dijo Hashem, he oído la voz de la palabra de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviera en corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuere bien para siempre? O sea, mientras ellos están hablando con Moisés acerca de esta situación, de que ellos no pueden resistir el fuego, la palabra, el mandamiento directamente del Padre, el Padre dice a Moisés, ¿sabe qué? Escuché lo que el pueblo te estaba diciendo. Y dice el Padre, quiera, o sea, ojalá realmente tengan ellos corazón para obedecer mis palabras y mis mandamientos, para que le vaya bien a quien, a ellos y a los hijos para siempre. Ve y dile, volveo a vuestra tienda, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñará, a fin de que lo pongan por obra en la tierra, en la tierra que yo le doy para posesión. Mirad pues que hagáis como Hashem vuestro Elohim os has mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todos los caminos que Hashem vuestro Elohim os has mandado, para que viváis y os vayáis bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Señores, así culmina este capítulo 5, que sigue relacionado con el 6. En el 6 vamos a encontrar todavía cosas más poderosas y más fuertes y más comprometedoras para aquellos que no queremos relacionar con el pueblo de Hashem. Moisés es elegido en este momento como intercesor o como mediador entre el pueblo, porque el pueblo no pudo resistir la purificación que venía de los mandamientos a través directamente del mismo Padre. Entonces, damos por terminado hoy esta lectura, esta pequeña reflexión acerca de lo que son los mandamientos de Hashem y las implicaciones que tienen en nuestra vida. Si nosotros, como culmina aquí, andamos en conformidad con los mandamientos del Padre, ¿quién va a ser el beneficiado? Nosotros. Porque nos va a ir bien y vamos a hacer de largos días en este planeta Tierra, porque la palabra del Eterno purifica, porque la palabra santifica, porque la palabra es salud, porque la palabra es medicina a nuestros huesos. Y cada vez que obedecemos un mandamiento, estamos absorbiendo vida a
alma. Amén. Así es que Hashem le bendiga, que Hashem les prospere en todo lo que haga y nos veremos en un próximo Shabbat. No sé si Nico va a No, comentar. rápidamente saludando a los que se conectaron, que el Eterno, la verdad que el Padre los bendiga. Pero algo que quiero dejar, tal vez una respuesta para alguien, cuando se dice de que muchos o durante todo este tiempo han hablado o han opinado de los mandamientos, y uno de ellos, un gran rabino, un gran maestro, nuestro maestro Yeshua de Nazaret, él opina y le preguntan cuáles eran los mandamientos. Él dice 2. Incluso uno de los más sabios de Israel, Shlomo Salomón, el rey Salomón, Salomón ben David. ajá, el rey Salomón, y también incluso Pablo, el apóstol Pablo, lo resumen en 2, pero cuando dicen en 2, tenemos que tener cuenta que aquí donde tenemos nosotros en Deuteronomio, que es lo que se le dio en Éxodo 20 en realidad, empieza a decir no tendrás dioses ajenos. Eso corresponde al Padre, porque ¿qué dicen? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí les dejo algo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, honrando al Padre, número 1. No harás de ti escultura ni imagen, honrando al Padre, 2. No te inclinarás ni la servirás, honrando al Padre, 3. Y no tomarás el nombre de tu Elohim en vano, 4. El Padre. Guardarás el día de reposo. Y ahí hay una mala noticia para nosotros, porque ahí es donde honramos al Padre. Y ahí quedan los 5 mandamientos al Padre. Número 6. Honra a tu padre y a tu madre. Número 6, que es al prójimo. El prójimo. No matarás al prójimo, porque al padre no lo puedes matar. Ajá. No cometerás adulterio al prójimo. No hurtarás al prójimo. No darás falso testimonio. En ni contra de codiciarás- quién dice el mismo, de tu prójimo. Ah, de tu prójimo. 5 mandamientos para el prójimo, 5 para el padre. Consta, y que uniéndolo, o sea, se separan en 2. Ahora, ¿quién dijo en un solo mandamiento se resume esto? Amarás al Señor, tu Dios, de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo resume en uno? Hay que tener preguntas. Lo resume en uno porque él entiende que amando a alguien sin verlo, puedes amar a alguien viéndolo. Por eso Yeshua dice, ¿cómo puedes amar al Padre si no amas al quien ves, si no amas al mentiroso? Entonces Yeshua enseña de una manera, vemos sabios de otra manera, lo enseñan de otra manera, pero la conclusión es lo mismo. Cuando decimos un mandamiento, si decimos, en uno resumimos todo, por supuesto, pero tenemos que saber qué significa eso, qué es lo que estamos diciendo. Si yo logramos amar al Padre a quien no vemos, podemos estar felices y amar a nuestro prójimo a quien vemos. De lo contrario, difícilmente amaremos a alguien que no vemos, mucho menos a alguien que vemos. Así que Shabbat Shalom a todos, a los que nos ven. Hay amigos que se están agregando, le están dando like a la página. Amén, amén. Que el Eterno sea ayudándolos en lo poco que nosotros podemos servir. Ahí estamos en nuestra en YouTube, en la página YouTube, canal, para el que le entienda, y también Facebook. Nos quieren escribir, bienvenido. Amén. Quieren Cualquier comentario, pregunta, amén. no somos unos grandes eruditos, ni simplemente, Señor, estamos tratando de aportar algo a esto que lo concebimos como algo imparable, como algo que nadie lo va a detener en el planeta Tierra, porque llegó el tiempo de la restauración de las 12 tribus de Israel.
Fíjate que, que no encendemos de nuevo. Pedro habla en el libro de los Hechos que era necesario que Yeshua fuera recibido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esos tiempos creemos firmemente que han llegado. Estamos volviendo a nuestra casa. Esperemos Shabbat Shalom. que sean nuestros tiempos, como se ha dicho siempre, que sean nuestros tiempos y rápidamente que venga nuestro Mesías Shabbat Shalom. y restaure todo. Amén. Y seamos dos pueblos en uno, sin nada de Prejuicio. controversia, prejuicio, que quién va a guardar una cosa, quién va a guardar otro, y que todos seamos un solo pueblo. Así que saludos a todos y hasta la próxima. Shabbat Shalom. Amén.